Si bien en el 2022 no tuve un muy buen año de lecturas apologéticas o de lecturas teológicas, ustedes ya saben, entre libro y libro he estado cambiando de lecturas. Sí creo que hay una serie de lecturas que quiero recomendar que leí este año y que ustedes deberían también conocer. O si quieren y en la medida de lo posible pueden hacerlo, pues deberían hacerlo. Hola chicos, ¿cómo van en este año nuevo? Mi nombre es Joan y bienvenidos una vez más a mi canal de opinión y pensamiento. Hoy les traigo 5 mejores libros del 2022 que recomiendo leer en el 2023. Bienvenidos. Yo sé que debo cambiar mi manera de ser para agradarte. 2022 no fue mi mejor año lector. Reconozco que no leí todo lo que hubiese querido leer y me refiero puntualmente a la parte de apologética y de teología. Sí creo que en el 2022 bajé mucho mi nivel de lectura en estas áreas, sin embargo fortalecí otras, por ejemplo en la de ciencias, en bioética, política y algo de filosofía en general. De esta parte de apologética y de teología quiero recomendarles 5 libros que creo ustedes deben conocer y unos libros de más de interés general que no necesariamente tienen que ver con apologética o teología, pero que creo desde el canal les puedo recomendar. Bueno, el primer libro que les recomiendo leer en el año 2023, porque fue uno de los mejores libros que pude llegar a leer sobre la historia del cristianismo y la influencia de la Biblia en el mundo y sobre todo en Occidente, más ni nada menos que Vishal Mangalwadi con su libro El libro que le dio forma al mundo. Ese libro es un gran libro, un libro que he recomendado mucho en el canal y que ustedes deberían leer en el 2023. Realmente conocí a Vishal Mangalwadi con ese libro y llegué al tal punto de querer leerlo más. Y bueno, ya hemos tenido otra lectura de Vishal en este canal, pero creo que el libro que le dio forma al mundo es un libro no solamente inspirador, sino que es un libro introductorio a la historia de la influencia de la Biblia y de las escrituras en Occidente y cómo la Biblia está en el centro del desarrollo científico, educativo, humano y político de Occidente, entre muchos otros. De allí que Vishal Mangalwadi en este importante e interesante libro sustente la tesis de que la Biblia, de que las escrituras son el alma de Occidente y que por lo tanto hoy por hoy, por eso mismo se puede explicar por qué Occidente está decayendo, porque ha dejado su alma a un lado. Así que el libro que le dio forma al mundo es un libro que tienes que leer en este año. El segundo libro que te quiero recomendar para este 2023 y que de verdad me sorprendió mucho al leerlo en el año 2022 es El Adán histórico de William Lane Craig. Es un libro bien polémico, es un libro bien complejo, es un libro que en efecto presupone que la evolución es una teoría verdadera y por lo tanto va a explorar no solo el origen del Adán histórico, sino el concepto que hay alrededor del Adán histórico y cómo deberíamos nosotros entender una parte de la lectura del Génesis, puntualmente de Génesis 1 al 11, y cómo William Lane Craig habla de este concepto del mito-historia, y cómo el concepto de la mito-historia es un concepto plausible para Craig para poder explicar que mucho de lo que contiene el Génesis es un contenido completamente simbólico con un mensaje real. Lo que quiere decir que muchas de las cosas que rodean el relato del Génesis son simplemente formas en las que el autor concibió un mecanismo de transferencia de un mensaje que era verdad. Por lo tanto, El Adán histórico es un libro que deberías leer en el 2023 y sobre todo porque es este libro que puede llegar a crear puentes de conversación con nuestros amigos ateos, científicos, evolucionistas y que puede llegar a crear muy buenos espacios de conversación con ellos. Así que es un libro polémico, un poco complejo, pero bastante recomendado en mi canal. Se me había olvidado decirles, pero aquí en la parte de arriba voy a estar poniendo los enlaces directos a los book reviews más profundos, las revisiones más reseñas de cada uno de los libros que les estoy recomendando. El tercer libro que quiero recomendarles ya es uno más chiquito, pero bastante denso de leer si en efecto no conoces gran parte de los autores que estos chicos teólogos nos presentan. Y es Reteniendo lo bueno, saqueando los tesoros del postmodernismo de Jorge Hostos y Saúl Sarabia. Estos dos teólogos se fajaron un tremendo libro.
y yo ya lo había dicho en mi book review. De verdad, aunque no comparto algunas tesis de su libro, sí me parece que es un libro bastante innovador, bastante interesante al tratar de rescatar a partir de ciertos pensadores filosóficos muy importantes para el postmodernismo o el modernismo, cosas buenas. Precisamente cómo podemos saquear de los filósofos que forjaron el modernismo cosas buenas, cosas adecuadas. Un ejercicio que no lo hace casi nadie con casi ninguna de las cosas que dice amar. Pero estos dos teólogos se fajaron un libro bastante interesante, bastante ameno de leer, que si bien tiene muchas citas bibliográficas, en ningún momento te lleva a perder el hilo y te explica el pensamiento de cada uno de los filósofos y te lleva a reflexionar en lo que podemos rescatar de ellos. Filósofos que normalmente creemos que no deberíamos leer porque, bueno, forjaron el postmodernismo, pero si tú quieres saber qué es lo que se está moviendo hoy por hoy en el modernismo y en el postmodernismo, tienes que obviamente conocer a quienes los postmodernos están siguiendo. Por lo tanto, Reteniendo lo Bueno es un libro que deberías leer y que deberías facilitarle a tu hijo universitario, a tu hijo en el colegio, de hecho a tu hijo, a tu amigo, a tu esposo, a tu esposa que estudian filosofía. De verdad lo necesitan, porque estos teólogos hacen un abordaje muy lindo con este libro. Muy bien, como les dije, vamos a salirnos un poquito de la apologética y la teología, porque no fue mi mejor año leyendo apologética y teología. Sin embargo, creo que los siguientes dos libros son muy interesantes que te pueden llegar a ayudar muchísimo en el día a día. Y en el cuarto lugar no está nada más ni nada menos que La batalla cultural de Agustín Laje. Antes de que todos pierdan la cabeza y me empiecen a escribir que soy un fanboy de Laje, tengo que aclarar que el libro de Agustín Laje es un libro muy bueno y como lo he dicho en mi book review y en otras ocasiones, Laje es muy interesante leerlo. De verdad, es una persona que se esfuerza por ofrecer textos de nivel académico que podamos tomar con seriedad, que podamos citar con seriedad y en los cuales podamos reposar un estudio concreto y agudo y muy pesado para evaluar sus tesis. Este es un libro que nos lleva a considerar el surgimiento de una nueva derecha y cómo nosotros, aún como cristianos, podemos influir en esos movimientos de las nuevas derechas. Ahora, en efecto, podría ser para algunos un libro únicamente político, pero el libro tiene unas consideraciones religiosas muy interesantes para lo que considera Laje como la batalla cultural. Por lo tanto, creo que es un libro que debería la gente explorar. Aún así, las personas deberían explorarlo aun cuando tú no coincides con Agustín Laje. Antes de criticarlo o antes de levantar alguna crítica formal, deberías acercarte a sus textos para así saber qué es lo que piensa, porque muchas de las críticas provienen de personas que nunca han leído un libro de Laje, por lo tanto, se quedan con los videos. Y me parece que eso es muy injusto con cualquier autor. Así que bueno, ese es mi cuarto recomendado para este año que sí o sí deberías leer. Quinto y último recomendado, un libro de un autor que me sorprendió mucho, que conocí gracias a mi universidad y a mis profesores, directamente a mi profesor de tesis. Y es que de este año uno de los filósofos o autores que más he admirado y que más he atesorado como si fuese un gran descubrimiento para la humanidad es mi acercamiento a Robert Spielman con su libro Ética, Política y Cristianismo. De verdad, Robert Spielman no solo me cambió la percepción en muchas cosas, sino que me ayudó a aterrizar otras que no tenía cómo conceptualizar de la mejor manera. En Ética, Política y Cristianismo, Robert Spielman nos habla de la armonía del cristianismo con ciertos conceptos sobre la política. Y aunque no ahonda mucho en este libro sobre la política en específico, sí nos da unos conceptos muy interesantes sobre aborto, eutanasia, clonación, embriones congelados, cómo debería ser la democracia y cuáles son los peligros de la democracia, y de hecho hace hasta un abordaje apologético sobre la existencia de Dios y cómo es necesario Dios para darle sentido a la vida del hombre, entre muchas otras cosas. Y sobre todo Robert Spielman nos va a dar unas pautas sobre ética, cómo deberíamos comportarnos, cómo deberíamos pensar, de hecho cómo deberíamos actuar éticamente en el mundo de hoy. De verdad, Ética, Política y Cristianismo es un libro muy corto, pero bastante interesante del filósofo Spielman alemán que te toma de la mano y te lleva a hacer un viaje por algunas de sus entrevistas y otros de sus ensayos acerca de la moral cristiana
y lo que tiene que entregarle, por ejemplo, a la política y ofrecerle para hacerla cada día mejor. Este año de verdad que ha sido lleno de muchos libros. He leído mucho para la universidad, pero no creo que todo sea directamente relacionado con el interés de ustedes, chicos. Así que me disculpo si mi lista es un poco reducida. Tengo que, para este año, aumentar mi nivel de lectura. Y para eso he hecho un pequeño top de los libros que quiero leer rápidamente en este año. Que quiero leer, o sea, no ya, pero sí que quiero leer pronto. En primer lugar, Fundamentos filosóficos para una cosmovisión cristiana de Craig. Un libro importante que tengo que leer y que tengo que consultar. En segundo lugar, Tiempo y Eternidad de William Lane Craig. Lo tengo aquí en físico. Hace mucho lo he querido leer completo y no lo he podido leer. Debo leerlo. En tercer lugar, El mundo perdido de Génesis 1 y El mundo perdido de Génesis 2 y 3 de John Walton. Estos dos tomos son tomos que ya tengo, pero que tengo que leer. Necesito leerlos. En cuarto lugar, La resurrección de Jesús de Michael Licona. Es un libro que quiero leer este año sí o sí. O sea, tengo que esforzarme lo que sea necesario por lograr leer este libro. Y tengo que lograr tener un acercamiento a los dos libros que tengo de Roger Penrose, que es La nueva mente del emperador y Las sombras de la mente. Dos libros que tengo ahí y que tengo que leer. En serio, tengo que leer. Ahora, no es apologética ni teología, pero de verdad creo que le puede ofrecer mucho a mi cosmovisión cristiana. Si te gustó el video, suscríbete a mi canal y compártelo con todos tus amigos. Ahora es tu momento de escribirme aquí abajo en los comentarios cuáles fueron tus 5 mejores libros de apologética, teología o cristianismo que leíste en este año. Y si no es de estos temas, bueno, ¿cuáles son tus mejores 5 libros que leíste este año? ¿Cuáles me recomiendas a mí leer muy pronto y que todos podamos compartir qué libros leímos los demás? ¿De acuerdo? Suscríbete a mi canal, compártelo con todos tus amigos. Gracias por estar aquí conmigo en este inicio de año. A Jesús honra, chicos, y nos vemos en una próxima. Chao.